Fíjense que cuando uno vamos al marxismo común de manera resumida. Yo no soy un gran conocedor de todo esto, no es mi tema, pero conozco las bases, ¿sí? Pero acá está la clave para mí, ¿no? Porque en marxismo te ponen esta foto, en Karl Marx te ponen la del masón, ¿sí? Y acá dice, el marxismo es un método de análisis socioeconómico, por eso cultural es, en lugar de la utilización de la economía para la subversión total, es la cultura. Análisis socioeconómico de la realidad que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión dialéctica de la transformación social, compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado en la obra de Karl Marx, filósofo, sociólogo, periodista revolucionario alemán de origen judío, que contribuyó en la sociología, la economía y el derecho y la historia, así como también la serie de los pensadores que complementaban o reinterpretan este modelo, tradición que va a ser ¿qué? Engels, Mao Zedong, ¿sí? Antonio Gramsci, Trotsky, Stalin y Lenin, todos masones, completamente masones, siguiendo lógicamente acá a ver si figura. Acá está, acá también, en el propio Wikipedia, esto no lo había visto. Ahí también. Asquerosos, totalmente, todos unos mentirosos. Stalin, no sé, no creo que aparezca acá también, no vea que acá también aparece Stalin con la manito. Ya cierro acá el directo. Ahí no la tiene adentro del saco. Ahí no le podemos decir nada. No la tiene adentro del saco. Era Winston Churchill, otro masón asqueroso. ¿Qué más? A ver, tucu, tucu, tucu. La imagen media polémica. No está muy contenta la niña. Mm. Eh, Realmente uno simplemente tiene que poner así, se va a dar cuenta enseguida, ¿no? Otro más. Y Trotsky lo mismo, y como dije anteriormente, y Nietzsche lo mismo. Y todos, estos son los que se dicen tener un conocimiento, que no quieren compartir con el resto. No nosotros, no nosotros. Entonces, la cuestión es que cuando uno lee, dice, por lo tanto, es correcto hablar de marxismo como una corriente del pensamiento humano. El marxismo se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos sociales que surgieron durante el siglo XX, entre los que se destacaron la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana. El marxismo, en una parte dice, marxismo libertario. El marxismo ha tenido un profundo impacto en la academia global, se ha influenciado en muchos campos de la ciencia, en la historia, la sociología, en el arte, pero, cuando uno va a la teoría de marxismo cultural, cuando uno va a la teoría de conspirativa, lo que se busca a través del marxismo cultural, en lugar tal vez socioeconómico. Cultural es una palabra incluso mucho más peligrosa porque creo que podríamos ahí meter también a la ciencia. Dicen, su uso moderno es una teoría conspirativa difundida en círculos conservadores de extrema derecha estadounidense desde la década de 1990, que se refiere a una supuesta forma de marxismo que pretendidamente adaptado de términos económicos a términos culturales por la Escuela de Frankfurt, se habría infiltrado en las sociedades occidentales con el objetivo final de destruir las instituciones y valores tradicionales de estas mediante la implementación de una sociedad global, igualitaria y multicultural sin alma. Distintos grupos han adoptado variaciones de esta teoría conspirativa. En algunas versiones, principalmente estadounidenses, hace énfasis en una conspiración judía o judeo-masónica. Lo digo para Danan, ¿no? Que Danan básicamente critica a los que dicen esto es una conspiración judeo-masónica y lo que él mismo está luchando, que está catalogado de teoría conspirativa, incorpora el término judeo-masón. O sea, el propio marxismo cultural es una conspiración judía o judío-masónica, porque están los dos metidos.
Otras variaciones, especialmente europeas, hacen énfasis en el marxismo cultural como sinónimo del multiculturalismo desde un punto de vista islamófobo. El punto es sin alma, global e igualitaria. Y esto es ni más ni menos lo que siempre se han propuesto los jesuitas. Por eso esto no es judeo-masónica. Todo esto es jesuita hasta el último de los genes. Y los jesuitas se han encargado de infiltrar a todo. A todo. Si ustedes ven los videos de Jorge Guerra, ¿no?, explicando dónde se llevó a cabo el primer proyecto de comunismo, en las reducciones del Paraguay, por los jesuitas. De ahí se trasladó a Europa. De ahí bajaron a los Ares, agentes masones, primeras guerras mundiales. Se estableció en Rusia, en la Unión Soviética, se estableció en Cuba. Y ahora llegó el momento del establecimiento mundial de esto. Un globo, una globalización, una igualdad y una sociedad sin alma. Y la mejor manera de quitarte el alma es diciéndote que vos provenís del mono. Más humillante que eso. Pero no por el pobre mono, por la reducción mental que te produce a los 6 años, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, a los 13, que te vayan repitiendo constantemente y te muestren un simio y te digan: ¡ese es tu descendiente! Mejor dicho, tu ascendiente. Es tremendo. Dejaron al mundo sin alma. Sin alma. Y sin el globo no se produce el sin alma. Porque también todo esto está relacionado con el ateísmo y todo lo demás, ¿no? Entonces, volviendo, esta mujer se sentía fascinada por Russell Wallace, por Charles Darwin, porque eran espiritistas. Un científico de la Real Sociedad de Londres era también espiritista y sostenía que el Homo sapiens debía tener algo más. Que el Homo sapiens debía tener algo más. La ciencia no podía responder. Entonces, que la ciencia no podía responder. Todavía esta posibilidad que tenían las pseudociencias, los espiritismos, los orientalismos de convertirse en disciplinas científicas a mí me fascinó. Porque encontré en revistas espiritistas argumentos casi positivistas. Debemos probar la materialidad del espíritu. Y por eso hay que invitar científicos para que corroboren qué es esto que pasa aquí. Y la literatura de la época se hizo eco de estas superposiciones y las llevó al extremo, ¿no? Entonces encontramos monos que son dobles astrales de otro humano, reencarnaciones, evoluciones, licuación de gases del gas del pensamiento, ¿no? Encontré ese tipo de temas en la literatura del periodo que es como la temprana ciencia ficción argentina. Continúa la nota, me pareció bastante interesante, acá también lo dice, acá también habla del magnetismo, esto es una charla más amplia, escuchemos un cachitito nada más, ahí va. Etcétera. Y finalmente trabajé en la literatura fantástica de tópico científico, de autores como Holberg, Lugones, Schiaparelli y Quiroga. A Quiroga lo incluí en la investigación, pero como quise hacer una mirada más bien abarcativa de buena parte de su producción vinculada con las ciencias, no me concentré específicamente en el cine. Entonces la ponencia de hoy es intentar trabajar las formas en que Quiroga percibió el fenómeno cultural del cine y cómo tramitó esa percepción en clave fantástica, no necesariamente solo en su literatura, sino que la perspectiva fantástica también pervivía en sus artículos periodísticos sobre el cine, y en una percepción general, digamos, sobre el cine que ve justamente mucha irrealidad en una de las formas más realistas que tiene el arte, que es el cine, ¿no? Bueno, voy a tratar de no leer... A mí acá esto lo que más me interesa es lo que dice al principio con respecto al cine. Por eso lo estaba conectando con Walt Disney y todo este tipo de cosas. Todo, pero me sale mejor escrito. Bueno, la pregunta que abre la ponencia es, ¿tiene alma el cine? Se preguntan los filisteos. Y Edgar Morin, un ensayista sobre el cine, dice, no tiene más que eso. El cine tiene sobre todo alma, ¿no? ¿Dónde dice esto Edgar Morin? En un ensayo que es clásico ya, pero que a mí me parece muy vigente, sobre todo para pensar los orígenes del cine, no el cine hoy, sino los orígenes del cine hacia fines del siglo XIX. Fines del siglo XIX, recuerden. Su ensayo se llama El cine o el hombre imaginario, es de 1956, y ahí, con las herramientas de la antropología cultural, interroga, como les dije, los orígenes del cine y sobre todo las formas en que el cine reactualiza el pensamiento mágico primitivo, pero bajo una forma... El cine reactiva el pensamiento mágico primitivo, pero en una forma de arte secular, consciente y tecnológica.
Atento a lo que él Secular. llama el pasaje del cinematógrafo al cine, esto es, la transformación del aparato de representación realista de eventuales usos científicos de representación realista de eventuales usos científicos en el complejo universo de participaciones afectivas, de proyecciones e identificaciones de la subjetividad. Atento a esto, entonces el ensayo de Morín permite pensar los vínculos de Horacio Quiroga con el cine desde una perspectiva mucho más amplia que la meramente semántica, el análisis de sus cuentos, ¿no? Origen Quiroga con el cine, la masonería con el cine, el arte de los jesuitas trayendo las primeras producciones cinematográficas allá para contar la historia que ellos querían de los cowboys y los indios en Estados Unidos, toda esa propaganda. No se olviden que Hollywood es un territorio, es la varita sagrada, la varita mágica de Magic Wand, Hollywood, el bosque sagrado. rol cumple el cine en sus cuentos. Si bien muchos críticos han recabado los usos fantásticos del cine que realizó Quiroga, Los usos fantásticos del cine, muy típico. pienso en Sarlo, Roca, Damaso Martínez, Aita, lo que a mí me interesa es Esta ampliar parte dice, lo que a mí me interesa, esta dimensión y analizar tanto las ficciones como las críticas cinematográficas de Quiroga en tanto testimonios culturales de una forma de recepción sensible del cine, como testimonios de una experiencia que, si bien es subjetiva, tiene aristas colectivas, frente a una nueva forma de representación que paradójicamente en la época generaba efectos fantásticos a través del lenguaje más realista que se hubiera conocido. Como señalaron críticos como Laforgue o Damaso Martínez, Quiroga fue ciertamente pionero en su relación con el cine dentro del lote de escritores contemporáneos, ¿no? Y sobre todo dentro del lote de escritores de su generación, ¿no? Su inicial afición por la fotografía hacia principios de siglo se continúa luego en su temprana valoración del cine como arte. Las críticas de películas que comienza a escribir en 1918 en Caras y Caretas y que continúa publicando con algunos intervalos hasta 1931 en La Nación, en Atlántida, en El Hogar. en Atlántida, la nueva Atlántida, de New Atlantis, es una de, no sé cómo llamarlo, uno de los ensayos, uno de los escritos, uno de los objetivos más característicos de ciertos círculos de la masonería, ¿no? Dan testimonio de cuánto se diferenciaba de la posición dominante entre muchos escritores intelectuales. Mientras la mayoría se resistían a ver arte, en un espectáculo, dice él, del que gustaba su cocinera tanto como él, tanto como el intelectual, y el chico de la cocinera tanto como ambos juntos, ¿no? Quiroga no solo se opone a esta visión, sino que además celebra ese manantial democrático del arte, ¿no? Y con agudeza de neófito se dedica a analizar muy agudamente las técnicas de representación del cine, ¿no? Los convencionalismos eficaces, la calidad actoral de las stars, entre varios rasgos. Pero hay tres que a él lo obsesionan y que Tres. destaca del cine, que es la eficacia del cine para el realismo de los escenarios. Esa es la clave, y siempre lo ha sido. La eficacia del cine para generar el realismo a través y en los escenarios. Pero hay tres que a él lo obsesionan y que destaca del cine, que es la eficacia del cine para el realismo de los escenarios, para la expresión intensa y natural de los rostros, ¿no? En contraposición a las actuaciones exageradas del teatro, y para plasmar lo más parecido a la sensación de vida en una narración. En sintonía con estos conceptos, el autor concibió ficciones fantásticas que llevaron al extremo sus impresiones como espectador de cine. Lo voy a Esa dejar cosecha acá, de vida porque esto después se podría continuar desde otro lado, ¿no? Eso mismo es incluso a lo que hoy nos referimos con esto. Es la eficacia del cine para representar escenarios realistas. Y es eso el poder que tiene el cine y que siempre va a tener. Y mientras más dimensiones le agreguen, 3D, 4D, con sonido Ultra HD, más difícil para nosotros va a ser identificar la realidad de la ficción. Es simple como eso. Es simple como eso. Por eso, justamente, cuando uno va un poco a la época de Quiroga, en la época de Quiroga, ya en los 30, en los 20, ya existía el matte painting, Si yo les muestro de acá, estas son películas de Charlie Chaplin, por ejemplo, ya existía el matte painting. Lo he abordado muchas veces esto. Ya existía el matte painting analógico. Se tenía que hacer ahí, no había manera. Por eso también era mucho más real, ¿no? No se hacía de manera digital, se hacía on set. Después se llevó cuando se pudo hacer. Después se llevó a lo digital, pero incluso hasta la Guerra de las Galaxias, hasta la Odisea del Espacio y demás, se pintaba ahí en el momento y se enganchaba ahí y se sincronizaba ahí. Así de simple, gente, no se necesitaba de nada de todo eso. Incluso, ¿no? Da una, después que más acá tenemos, incluso para trucos de pestaneo de ojos locos,
Esto estamos hablando de 1918. Imagínense si no van a poder falsear el hombre en la luna. Ay, la gente que dice, en esa época no había efectos digitales. No, pero había ingenio humano, siempre ha habido ingenio humano. Y el humano cuando tiene que engañar a otro es como que tomaría fuerzas de no sé de dónde, ¿no? O saca ideas no sé de dónde para lograrlo. Walt Disney, obviamente, ya en 1920 y pico ya había inventado lo que hoy hace el Photoshop. Capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5. Multiplane crane. Y ahí ya se ponían las distintas layers. Esto podía ser fotografía o podía ser dibujado a mano, lo que se necesitase. Y ¿por qué? O sea, ¿por qué Walt Disney está involucrado en el espacio exterior? Porque era la única persona con la única industria que podía, además de por ser masón, que podría haber participado tecnológicamente de esta mentira. Tal vez por eso mismo los rusos no se animaron a hacer esta mentira. Porque no tenían al Walt Disney de la época. Ahí estaba la máquina. ¿Entienden? No tenían a esa persona. Los rusos tal vez después de que vieron la mierda que habían hecho cuando quisieron hacerlo de Luna 1, Luna 2, Luna 3 y Luna 17, dijeron, no, esto, o sea, si nosotros no la jugamos con esto, nos vamos a meter en un quilombo, muchachos, que ni Trotsky, ni Lenin, ni Stalin juntos nos sacan de acá. ¿No? Básicamente, a pesar de que ya algunos de esos habían fallecido. Pero quiero decir, se los voy a mostrar, ¿no? Yo creo que los rusos dijeron, a ver, ¿hasta cuál es lo máximo que podemos llegar en calidad? Esto. Y entonces ahí dijeron... Ay. No, esta parte está de 10 puntos. Esa parte se la creen todo. Esto también. Esta parte también porque esto es maqueta. Esto es maqueta, ¿no? Esto es realidad. Esto acá son botoncitos de color y pantalla. Esta parte la gente se la cree, ¿sí? Doble monitor. Esto también, esto está muy bien logrado. ¿Quién fue el que hizo esto? Ustedes lo voy a ascender. Pero esto se mueve como se movían las hormigas gigantes de la época de los 20 ahí para meterte los monstruos de Hollywood. No, esto no, muchachos. 3 estrellas acá atrás. A ver. Ah, lo estás moviendo vos desde ahí. A ver. Ujú. Oh. ¿Pero qué es la tapa del inodoro esa? No. Ah, ok. Bien. No, esto no me arriesgo ni en pedo. La luna nos salió bastante bien igual, ¿eh? Además nos pasó a Walt Disney nos pasó alguna técnica, pero... pero... Claro, no, sí, claro, sí. Le hago un chocolate, bueno. No, muy heavy. Por eso le digo, yo creo que no se quisieron ni meter en ese quilombo, no les dio la nafta. Miren lo que era esto. Acá podemos. Меня лично очень огорчил лунный грунт. Прочность его оказалась ниже ожиданий. Человека он сдерживает. Вездеходу придется делать с очень большой опорной поверхностью. Miren lo que era esto. Хуже всего, что не знаешь, какой глубины этот Muy masón, siempre tiene que estar el negro y el blanco, pero хрупкий слой. usted no se lo cree nadie, Около корабля глубина оказалась небольшая. muchacho. А вот здесь, у скалы, вообще дна не достать. Наверное, Créanme que no quieren que les traduzca lo que está diciendo el locutor porque hay menores seguramente acá en el chat, hay menores. Acá estos en el documental dicen que el sistema de guía desde la Tierra movían los robots estos en la Luna. Independientemente que lo esté mostrando como maqueta, ¿cómo podés mover un robot de esto en la Luna en el 65 y no podés hacer ahora ni mandar un par de roller con un astronauta? Used a remote guidance system on Earth Remote Guidance System on Earth. to operate two small rovers. To operate two small rovers. O sea... ¡Qué hijo de Which traveled nearly 31 miles over the surface of the moon.
que viajó 31 millas sobre la superficie. Voy a poner la voz de ellos. Sobre la superficie de la luna. This feat was one of the greatest technological achievements Esto fue uno de los logros tecnológicos in the history of the USSR. más grande de la Unión Soviética. Designed in utmost secrecy and Entonces, toda esta parte es la que ellos juegan en el cine. Despierta la fantasía. Y esta es la parte que mezclan real. Y la que nunca van a poder hacer es la que meten la mentira. Y siempre les queda esta parte. Lamentablemente, siempre les queda esta parte que es la mentira. Y a la fecha de hoy sigue siendo igual. Sigue siendo igual, pero tecnológicamente distinto. Y por eso, la ventana de oportunidades que queda para que la gente se dé cuenta una vez por todas es cada vez más pequeña. Porque visualmente se está llegando a niveles de un fotorrealismo, por más medalla de Cruz de Malta que te cruce, que te cuele, no te cree nadie, maestro. Ahí están las ruedas de los que mandaban. Cada vez se está llegando a un realismo que va a ser muy difícil para las generaciones futuras de darse cuenta si lo que están viendo es de verdad o de mentira. Lamentablemente es así. Lamentablemente va a ser así. Me gusta porque también la editorial esta, Siglo XXI, es una ferviente editorial de la inclusión de Lesi, de la educación sexual integrativa, y le meten a la cabeza ahí a los pibes cositas sexuales del estilo, por ejemplo, digo, no por este marxismo cultural. Las cuales se construye, digamos, el conocimiento o los vínculos en nuestra sociedad. Cuando hablamos de sexualidad y con las familias o con actores que no forman parte del equipo docente de las escuelas, creen que hablamos o nos referimos únicamente a la genitalidad. En cambio... Y la sexualidad... Ahí, o sea, hasta Darwin me parece que ahí le hago caso. La ley de educación sexual integral y la educación con perspectiva de género plantean... Con perspectiva de género. O sea, ¿hace punto de fuga o...? Que la sexualidad es mucho más que solo la genitalidad, que la sexualidad se inicia con nuestro nacimiento y que involucra 5 aspectos centrales de la vida de cualquier persona, que tiene que ver con lo anatómico, exclusivamente, digamos, del cuerpo, Claro. que se ve, Exclusivamente. Y ya está. con lo fisiológico y los genitales que tenemos, Claro. pero también tiene que ver con aspectos éticos, con aspectos emocionales y con aspectos psicológicos de cómo nos autopercibimos y de Autopercibimiento. El autopercibimiento. Yo me voy a autopercibir. ¿Se puede autopercibir uno como un rover? De los que van a Marte. Si yo me autopercibo como un multimillonario, ¿tengo acceso a ciertas logias o a ciertos lugares que no tendría por no ser millonario? Señor, usted tiene 0 pesos en su tarjeta de crédito, pero ¿cómo? Si yo soy un millonario, yo me autopercibo como automillonario, por favor. ¿Qué está diciendo? Bueno, está todo relacionado. Siglo XXI. Ajá, 21. El 3. Incluso estaba viendo algunas cositas muy interesantes porque me llamaba la atención en todos estos diseños. Y claro, sí. FILOUA, el Centro de Estudios sobre Esoterismo Occidental de la UNASUR. Esoterismo, qué buen eufemismo. Historia de la Universidad Católica. ¿Y quienes aún no conocen su historia o la conocen en partes? Historia de la Universidad Católica acá en esto de México. Pero miren, si yo pongo la palabra jesuita, acá está. Ahí sí me parece. Los estatutos y planes de estudio basados en la Ratio Studiorum de los jesuitas fueron reformados según la nueva constitución. En 1931 los jesuitas inauguraron el Colegio Máximo de San Miguel. Siempre están ellos. Siempre están ahí. Bueno, acá como les dije, Quiroga, un gran Mason. Y después me preguntaba y decía, esta señora, está casada con Axel Kicillof, tiene 2 hijos. Dentro de esos estudios, imagínense si se metería acá. ¿No? Esto es de la Universidad de Cambridge, esto no es University de Oxford, The Royal Society, Arts and
Humanite Research Council. Acá están todos metidos. ¡Uy, miren Oxford cómo te recibe! Con más CGI para todos ustedes. Sí, la magia del cine y despertar fantasía. Vayan que han despertado fantasía. De hecho, estaba viendo porque muchos hablan de la señora, digo, perdón, la tengo señorita. Hablaba de Charles Darwin. Me hacía acordar, y esto lo escuché en una de esas charlas abiertas de los masones acá en la cultura argentina, en el cual está todo el mundo de Charles Darwin habla del origen de las especies, pero pocos hablan del origen del hombre de Charles Darwin, en donde dice no dice todo lo contrario, pero se contradice en la situación sobre la supervivencia del más fuerte. Y en esto, en el origen del hombre de Charles Darwin, se basa el concepto de fraternidad de los masones. No sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor está acompañado de su fraternidad, de su comunidad, de su entorno. Pero nosotros somos los que sabemos cosas y no las contamos, ¿eh? Nosotros nos sentimos superiores porque sabemos algo que el resto del mundo no sabe. Por eso nos hacemos canales de YouTube y mostramos todo. Proyecto Newton, acá justamente están las cartas originales. Y como bien dice José Luis Parise, el 98% de las escrituras de Newton son alquímicas. Y solamente el 2% son matemáticas. El resto son alquímicas y religiosas. Científicas y matemáticas tienen muy, muy poquitas. Acá en este proyecto Newton es donde está la carta que le escribe a su amigo Bradley, o como se pronuncie, diciendo que nadie puede caer en estupidez de la gravedad como una fuerza inherente a una materia inerte que simplemente por estar a distancia y sin un agente intermediario reacciona. Y en forma prácticamente instantánea. O sea, no hay ni delay, nada, instantáneo, todo. En estas cartas, escritas de su propia mano, está acá. Publicado en la Universidad de Cambridge. O de Oxford. Yo lo encontré como de Cambridge, no sé por qué ahí tiene bajo el logo. De Oxford. Está acá, Acá. ¿Eso también se considera que oculto o no? Lo dice, se lo voy a mostrar desde el audio. Déjenme que lo pongo rapidín. Acá viene. Acá estaba. Ahí viene. Escúchenlo. Creer significa seguir un camino con el cual yo creo mi realidad. Creer, no olvidemos, por ubicar, la etimología es creación, no creencia. Precisamente entendiendo por qué creer en un orden central y en qué creer es necesario en aquello que te demuestra que puedes crear tu realidad con eso. ¿En qué creer? Yo voy a dar la respuesta idéntica que todas las culturas originarias nos dan por igual. Creer en ti. Culturas originarias, las que decían que cosmológicamente vivíamos y habitamos, porque no es que dejamos de hacerlo, en absoluto, creo que al contrario, en una tierra plana y estacionaria. Y que tal vez, producto de como nosotros somos entes creadores de cosas ya creadas, o necesitamos utilizar la materia que existe para crear, remodelar, reformar, destruir y volver a crear, no podemos crear nada de la nada, o al menos no hay evidencia de que un ser humano haya, por más fuerza álmica, mental, mágica, el nombre que ustedes quieran ponerla, no pudo materializar de la nada algo. Pero no nos va nada mal manipulando nuestro entorno, ¿no es cierto? Porque tú eres el que tienes que generar tu realidad. No me sale, no puedo. Pues bien, precisamente, estás aquí encarnado porque tienes que aprender eso. No porque tienes que entregar tu realidad a los paradigmáticos de turno que hace 100 años no tenían ese paradigma y que dentro de 100 años tampoco lo tendrán, pero mientras tanto te pusieron anteojeras para que creas en ellos. La religión y la ciencia son un mismo discurso, y esto no lo digo yo, esto lo ubica, por ejemplo, Lacan. Yo como psicoanalista lo puedo asegurar, lo puedo ubicar y puedo decirles en qué artículos está trabajado, y que viene de los griegos. Nosotros vivimos creyéndoles a los científicos. ¿Quién vio un átomo? ¿Quién vio un átomo? ¿O quién vio Atom en lugar de un átomo? ¿Quién vio a Atom? Nunca nadie. Pero todos estamos convencidos de que el átomo existe porque lo dice la ciencia.
Yo he ido a culturas en las cuales no conocen el concepto de átomo y les funciona bárbaro igual la cultura. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que las concepciones científicas no existen? No, no es que quieren decir eso. Quieren decir que la ciencia es un mito, como cualquier otro. Tienes que creer en eso, tienes que partir de lo que son los 10 axiomas de la ciencia, vamos. Los 10 axiomas de la ciencia son eso, axiomas. ¿Y axioma qué quiere decir? Principio indemostrable. La ciencia está apoyada en 10 axiomas, los 10 axiomas de Euclides, y como tales no se pueden demostrar. ¿Qué diferencia hay eso de una religión que está apoyada en 10 mandamientos? Yo he publicado en España, en una revista muy prestigiosa, se llama Tanor, un artículo muy polémico al respecto, pero contundente, es una aplanadora. Todos los grandes científicos tuvieron formación de magos, lo repito. Todos los grandes científicos, en realidad, la formación que tuvieron fue de magos. Por eso creerle a la ciencia que nos diga que la magia no existe. Magia es una imaginación, es caer en el engaño de la ciencia. Descartes tuvo una madre, lo que se llamaba bruja en aquel tiempo, tarotista, que es la que le enseñó lo que él sabía. Y si tienes tiempo te cuento los detalles de dónde viene la teoría cartesiana. Viene de una noche de Mercurio, como se llamaba en aquel entonces. Una noche de jalar Mercurio, que era lo que se tomaba en aquel entonces cuando... Una buena jalada de mercurio, muchacho, esa. Jalate un mercurio y salís con una teoría que, mamá... se quería tener un estado de conciencia alterado, superior. De ahí le vienen las concepciones, no le viene de pensar. Einstein era ocultista. Y si... Ojo, no te vas a meter con Einstein, te enseño a pronunciarlo, José. Einstein era ocultista. Bueno, Nikola Tesla también hacía lo mismo. Y Steve Jobs también se iban para la India. Y los Beatles también. quieres te lo puedo argumentar con todos los detalles. Einstein estudiaba lo que hoy llamamos magia, ocultismo. La sobrina de Einstein lo dijo con claridad. El escrito más trabajado de mi tío, decía ella, es la doctrina secreta de Blavatsky. La doctrina secreta de Blavatsky, ¿eh? Mamita. Cómo todo se relaciona, ¿eh? Eso es el ocultismo. Cuando no hay nadie que te vaya contando todas estas cositas y cuando alguien las cuenta, salgan a defender con uñas y dientes a quienes no los ocultaron. Entonces ahí es cuando uno dice, epa, acá está pasando algo raro, te la das de jalador de mercurio, pero después sos muy tonto para darte cuenta todo esto que es cierto. Te estás pasando de mercurio, maestro, me parece va a quedar ese dicho. Te estás pasando de mercurio. Era el libro que él le regalaba a los novelizables de la doctrina secreta de... Y se los regalaba, Albert Einstein le regalaba a los amigos, la de Blavatsky. La de Blavatsky le regalaba. Blavatsky. Era el libro que él le regalaba a los novelizables de su época. Yo tengo las fotos de Einstein con los indios Hopi. Einstein iba a aprender a esas culturas. Por eso le rompió la cabeza a todos los científicos de la época. Mirá, acá le habrán dicho los Hopi, se curva el tiempo y el espacio, Albert, si te jalás un poquito de mercurio. Vení, metete en la ventanita esa que se te va a curvar todo. Ahí está con la mujer, sería esta, me parece que es la mujer. Bueno, no sabés cuál es el hombre y cuál es la mujer entre Albert Einstein y la mujer. Qué ladris que son todos, por favor. Diciéndolo fácil y rápido, porque les trajo conceptos que son los de esa cultura. Vamos, ¿con qué revolucionó Einstein la ciencia? Con el concepto llamado espacio-tiempo. Pues bien, ese concepto es un concepto de iniciación. Se llama Pacha y existe desde hace 12.000 años en culturas originarias. Que dicen separar el espacio y el tiempo es el error del hombre ignorante. Y ahí empieza un camino. Querer separar el espacio del tiempo es un error del hombre ignorante. Y así nos han hecho ignorante a todos, creyendo que existe una partícula de tiempo y una partícula de espacio que se puede doblar y separar. Y que vos después vas y le das toda la guita de tus impuestos para que un centro con un nombre muy similar al dios Cernunnos te saque toda la guita para mostrarte las partículas, para que, miren, acá están las partículas acá están los neutrinos, sí, teníamos razón, existen las partículas del Sol, miren, el Sol es lo que nosotros le decimos. Hoy miren, sí, la estatua del CERN, no, pero esto lo hacemos porque, bueno, es el concepto, ustedes ya saben, de destruir y volver a crear. Y eso lo aplican en todo. Steve Bannon, el que hoy está ahí atrás de Donald Trump, es el que quiere destruir, proveniendo de los jesuitas, quieren destruir todo este viejo mundo para crear el nuevo. Y el nuevo ya saben lo que va a hacer, o lo que está haciendo. Creo que
está a la vista. El error del hombre ignorante, y ahí empieza un camino. Lo mismo puedo decir de Newton. El 98% de lo que escribió Newton era alquimia, no se lo editó. El manuscrito de Isaac Newton que revela la fórmula para la inmortalidad. No te funcionó, querido Isaac. ¿O dónde estás? Contame dónde estás. Yo, ¿sabes lo que siempre digo? Me parece que ahí está el tema. Porque para mí Isaac Newton es, fue, y con esto voy a cerrar el directo, Gustavo Cerati. Y me parece que en una de sus últimas giras se pasó de Mercurio y se olvidó de activar la fórmula de la inmortalidad y se fue para el astral. O capaz que estaba cansado de tanta inmortalidad y dijo, me voy para el astral porque acá ya no hay más nada para hacer, ¿no? Entonces yo te digo que todo va a estar bien, no te preocupes más. Aparte ahí vestido bien de mago jesuita. Yo te digo que si te lo pongo para este lado, te lo pongo en blanco y negro, y yo te digo que Gustavo Cerati, Isaac Newton, yo te digo que todo va a estar bien. Yo te digo que rozan el mercurio, rozan el mercurio Isaac Newton y Gustavo Cerati. El 2% y nos hacen creer que Newton era científico. Lo mismo puedo seguir contando de cada vez más y más científicos de los que hoy decimos, de ellos viene la ciencia. La ciencia viene de la magia entonces. Y esto está muy bien, porque el cambio de era significa la ciencia y la magia se tienen que encontrar otra vez. Se suele decir que la ciencia más avanzada no se diferencia de la magia. Y la física cuántica es un gran ejemplo de ello. Pues bien, esta física cuántica nos explica que estas partículas se comportan de una forma extraordinaria. ¿Pero qué partículas, tía? Si no has visto ni una sola de esas partículas. Que no es que se comporten de manera extraordinaria, es que tú no sabes qué carajo está pasando y te inventas todo un cuento. Y volvemos a lo mismo. La literatura y cómo la ciencia inspiraba fantasía. Y con esto voy a concluir el directo, porque justamente no ha cambiado nada. O nos vamos y entendemos lo que se nos quiere ocultar, o nunca vamos a poder ser, podría decirse, libre. Por eso, como bien dice el jesuita Guy Consolmagno, aquel tipo que incluso tiene algo muy similar a esto que yo arranqué el directo, porque dice: ciencia, religión, el arte de los jesuitas de contar historias, en el 2015. Es un perfeccionamiento de lo que explica la mujer de Axel Kicillof a través de su libro. Con todos ejemplos del modelo heliocéntrico y del espacio exterior. Cómo contar la historia de un asteroide, pero poder contarla para que dure 6 semanas y poder con eso inundar a los medios de comunicación. Y contar primero una partecita y después la otra, y después la otra, y después la otra. Por eso, estos tipos han logrado el marxismo cultural, han logrado muchas cosas, no todas, pero han logrado muchas. Y este mismo jesuita, quien incluso es, hoy por hoy, sin ir muy lejos, si uno pone Guy Consolmagno, esto le va a doler a los masones, esto le va a doler mucho, pero bueno. Si uno pone Galileo, lamentablemente, más allá de que Galileo era jesuita, Guy Consolmagno te dice por la cara y te explica cómo Galileo, siendo jesuita, jamás fue condenado por la Iglesia Católica. Guy Consolmagno, quien dirige parte de el telescopio Lucifer, pero ojo, porque el telescopio Lucifer en realidad invoca Large Binocular Telescope Near Infrared. Les gusta mirar con infrarrojo al cielo, ojo. Esa es la letra L nada más. Después, Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research, el único en el mundo binocular, es del Vaticano y se llama Lucifer. Un pequeño acrónimo un poquito largo, maestro, va a justificar el nombre Lucifer. La mayoría de los astrónomos hasta la fecha han sido todos jesuitas, los más relevantes, ¿no? Y por eso, incluso, esto es lo que decía el brother Guy Consolmagno de Galileo Trial. Con esto voy a cerrar.
So one thing that I do want to say about Galileo. Solo quiero decir una cosa 3 de points. Galileo, 3 puntos. O sea, una cosa, 3 puntos. Bueno, el número 13, lo dije anteriormente. Galileo fue un devoto católico, incluso después de Galileo su was a juicio. devout Catholic. Even after his trial, Galileo was actually Galileo, de hecho, never nunca convicted fue of being condenado de heretic. ser hereje. The conviction that when La they said we convicción de found que you fue guilty of hallado heresy, culpable de you herejía, can read the ustedes transcript pueden of the leer la trial. transcripción It's del not juicio, what you no think es it lo is. que ustedes piensan It's que es. Galileo Es saying, Galileo "What did I diciendo, do wrong? ¿qué I'll hice change mal? it, Por please." And favor, they lo say, "No, cambiaré. sorry, we can't let you do No, that." no te podemos dejar hacer eso. Muy duros. Very odd. Ay, sí. Suspicion of heresy. Fue encontrado culpable de sospecha de herejía. Es como, que está muy de moda ahora esto de vos sos sospechoso de tener el bicho y todo eso, ¿no? De eso fue condenado. And the famous scene where he has to abjure his teachings, what he actually says is, and in writes and signs, is, "I reject anything and everything in my writings which is contrary to the teachings of the church," without ever specifying any of those things. Never. I mean, he could have been a Jesuit, right? Él pudo haber sido un jesuita, ¿no? Y fue un he jesuita. could have de been a hecho. Jesuit, right? Y fue un jesuita. Bueno, fue un monasterio jesuita y perteneció y se convirtió a la orden. Y después, ¿quién lo financiaba, no? Y todo eso. Hasta el propio diario El País. Los jesuitas no acusaron a Galileo, sino solamente un cardenal, según un estudio. En 1633, el cardenal Belarmino, uno solo, fue el que lo botoneó y lo acusó. Y los jesuitas salieron en su defensa. Qué conveniente. Por eso, cierro con esto. El propio Guy Consolmagno, cuando le preguntan acerca de cuál fue la narrativa de la creación, déjenme en qué se inspiró, ¿no? Porque sabe que la Tierra es plana. De hecho, tiene una charla que después la podemos analizar, en donde intenta desmentir toda la cuestión del Génesis, en este caso católico, o cristiano, como quieran llamarlo. Acá le pregunta al periodista, le dice, ¿por qué Dios cuando se inspiró por las Escrituras no dio a entender lo que hoy nosotros conocemos, supuestamente, ¿no? Esta idea de que existían otras galaxias y otros universos y esto y aquello, y no nombró nada de toda la expansión de eso. Y sin embargo era Dios. ¿Estaba Dios equivocado? ¿O esto está escrito por el hombre? Bueno, esto está escrito por el hombre, obviamente. Pero la pregunta es, el hombre de esa época, cuando ya había habido otros hombres, mucho más atrás de que cuando se hizo el concilio de Nicea, obviamente, miles de años atrás ya las culturas sabían dónde estábamos. Esto es lo que contesta el tipo. The writing of scripture give a more scientific, truthful, literal account of what happened. Oh, why didn't God inspire the Bible to say, in the beginning there was nothing except me, and then I did this, and then over a billion years this happened, and then over another billion years this happened? Porque al principio no estaba yo, Dios, y después hice esto, y millones de años después va a pasar lo otro, y millones de años después hice lo otro, y millones de años después hice lo otro, ¿no? Toda la narrativa de querer encajar el Big Bang. Y entonces Guy Consolmagno le dice, no, porque... Why did he make it seem so fantastical? ¿Por qué dice no es la creación? ¿Por qué la creación es, digamos, no es tan fantástica y no real? Yo creo que es real hoy por hoy, ¿no? Pero bueno. Not that real creation isn't fantastical, but that description would have seemed fantastical. Habría sido fantástica, dice, para cualquiera hasta hace 50 años. To anyone up to 50 years ago. Previo a todo lo del Big Bang se está refiriendo, ¿no? In that description, y esa misma descripción que vos pretendés, le dice, dentro de 1000 años va a parecer primitiva. ¿Entienden el concepto? O sea, uno lo trae a la época, esta cuestión de cómo la ciencia es inspirada por fantasía, ¿no? Pero este tipo le dice, ¿por qué si la Biblia es el libro más sabio que representa la religión católica, cristiana, judeo, masónica, cristiana,
¿Por qué no lo describe como nosotros hoy a través de la ciencia nos dimos cuenta que es? Millones de años acá, millones de años allá, expansión del universo, nebulosas, galaxias, esto, aquello, lo otro, bla, 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 bla. Entonces el tipo le dice, porque esa misma descripción que vos me estás haciendo, hace nada más que 50 años atrás nadie lo hubiese aceptado, hubiese sido también una fantasía, porque no teníamos la parte mecánica en donde nosotros podemos justificar eso, que son el telescopio Hubble, etcétera, de telescopios y etcétera, pero nunca, nadie jamás evidenció esa expansión del universo ni nada por el estilo. Sí la evolución, tal vez, como dice acá el libro, ¿no? Sí la evolución, sí los cambios, la expansión es otra cosa. Y le dice, e incluso esa descripción, le dice el periodista, que vos me estás dando ahora, que tal vez para vos suene muy actual y concreta, dentro de 1000 años va a ser primitiva. Entonces, would seem primitive in 1000 years. There is no description. No hay descripción. Escuchen esto. No hay descripción aparte de la poesía que podría ser atemporal. Y le termina diciendo, ¿te parece una respuesta bastante buena? Other than poetry that could possibly be timeless. That's quite a good answer. I'll give you that. Está bien, es una buena respuesta. Te la banco, ¿no? Y entonces cuando yo vi eso, hoy lo vi eso, ahí es cuando me vino, y por eso cierro con esto, en este ángel negro, andando a caballo, vestido con la máscara de la nobleza negra de Venecia, y bueno, mucho simbolismo. Me acordé del tema de déjà vu, ¿no? Lo digo también por esto, ¿no? Lo digo también por esto. Me acordé del tema de déjà vu. E incluso cuando yo digo que es la Incarnation, lo decía más que nada por esta imagen. No por esta, porque esta quedó del video. Esa quedó del video, pero hay una que es muy parecido. Es escalofriantemente parecido. La estaba buscando por acá, pero creo que es la misma, pero a color. Creo que es la misma, pero a color. Pero bueno. Le falta acá un poquito de rulito nada más. Me encontraba con déjà vu. Y justamente cuando uno empieza a acceder a toda esta información, para mí, por lo menos yo lo veo así, es cuando uno puede decir, veo las cosas como son. Nos llevan de fuego en fuego, hipnotizándonos. A cada paso sientes otro déjà vu, ¿no? Esa cuestión de, pero esto ya lo vivíamos. Ya lo viví yo en personal, pero también ya lo vivió la humanidad. Y eso se puede adaptar a cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando justamente de algo poético, ¿no? Esta cuestión de decir, esto ya lo vivimos, ¿cuántas veces nos van a hacer lo mismo? Similitudes que soñás, lugares que no existen pero vuelves a pasar, errores ópticos del tiempo y de la luz. Y con esos errores ópticos nos quieren hacer creer tantas cosas, como que Albert Einstein tenía razón porque fíjense que esa estrella el día de eclipse tenía que estar acá. Tanto pediste retener ese momento de placer antes de que sea tarde, vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió hasta el mínimo detalle. Mira el reloj, se derritió. Tiempo y espacio, ¿no? Rebobinando hacia atrás, hacia adelante te alcanzó ecos antes rebotando en la quietud. El éter, la quietud, ahí afuera. Y acá decía esto, ¿no? Y con esta frase es la que me disparó eso de Guy Consolmagno. Todo es mentira, ya verás. La poesía es la única verdad. Sacar bellezas de este caos es virtud, ¿o no? Vuelve a repetir el estribillo. Cerca del final, solo falta un paso más, siente un déjà vu. Esta parte me quedó.
Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió. Un mínimo detalle que cambió, no hasta el mínimo detalle que ya se escribió. Creo que nosotros lo único que podemos hacer es esto. Es un mínimo detalle que rompa ese efecto. Me gusta verlo de esa manera, ya que hablamos que la poesía es la única verdad. Me gustaría poder dejar este tema de fondo, pero YouTube me lo va a censurar, por lo tanto no le voy a dar el gusto. Gente, muchísimas gracias a todos, como siempre. Muchas gracias a todos aquellos que me apoyan en el canal a través de la plataforma Patreon por el momento. No tengo todavía la membresía ni la monetización de mi canal de YouTube. Estoy totalmente aislado de todo eso, por eso agradezco muchísimo a toda la gente que con lo que puede me ayuda para continuar. Bueno, a aquellos que también me lo envían vía PayPal, a aquellos que reparten, comparten la información aquí presente y que se acercan cada vez que aprieto transmitir, obviamente que también es una forma de apoyar y creo que la más importante, así que muchas gracias. Nos estamos viendo entonces el último detalle que cambió, no, nos estamos viendo en el próximo video programa. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.